¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes o a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio más, al segundo episodio más de Mover. Y hoy estamos aquí contentos porque tenemos una entrevista más y nada más y menos que nuestra directora del Instituto, Luis Pacheco Carrillo. Pero antes de empezar quiero que nos presentemos. Lalo, una vez más, bienvenidos. Saluda al público. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí nuevamente en un episodio más aquí con los hermanos. Tenemos una invitada especial, es nuestra maestra del instituto y estamos aquí con el amigo Chelius. Bueno, bendiciones, Dios les bendiga a cada uno. Nos sentimos contentos, privilegiados de tener en esta oportunidad nuestra directora del instituto, Luis Pacheco Carrillo, y nuestra maestra también, porque nosotros somos estudiantes de este instituto. Y le damos gracias a Dios por estas bendiciones, ¿verdad?, que nos permite. Y en esta tarde queremos hacerle una entrevista. Queremos empaparnos de información acerca del instituto en el cual nosotros estamos cursando. Y queremos saludarla, hermana Pati, gracias por aceptar esta invitación y por esta entrevista que le vamos a hacer. Y quiero que se presente, hermana Pati. Gracias, muchachos, gracias por también permitirme estar aquí y compartir estas experiencias que a través del instituto hemos tenido. Y para mí es un honor, ¿verdad?, hablar un poquito acerca de lo que hemos venido aprendiendo, caminando y sirviendo al Señor. Gracias, chicos, por haberme invitado. Bien, primeramente queremos comenzar con una pregunta. ¿Sí? Queremos saber cómo surgió el Instituto Luis Pacheco Carrillo. Bueno, ¿Cómo surgió? El Instituto Luis Pacheco Carrillo tiene una gran historia. Realmente la historia del Instituto Luis Pacheco Carrillo inició el reverendo Luis Pacheco Carrillo. Él era un hombre, como ustedes, ¿verdad?, saben, y el público quiero que lo sepa. Él fue un hombre que servía a la iglesia popular, la iglesia católica romana. Él era un sacerdote. Él estudió en Roma. Él fue un rector de una de las lugares allá en Oaxaca. Él era un rector de uno de los colegios en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Cuando él, leyendo la Biblia, encuentra en la Sagrada Escritura que la salvación es por gracia y que no necesitamos ningún mérito más que la gracia que Jesús hizo en la cruz del Calvario, él ve que no es bueno tener costumbres y tradiciones que Roma ha impuesto, ¿verdad?, a la multitud de gente que lo sigue. Entonces él empieza a publicar las buenas nuevas de Cristo y empieza a hablar de Jesucristo y empieza a enseñar la palabra de Jesucristo. Y cuando la iglesia católica descubre que él está enseñando otras doctrinas fuera de lo que la iglesia católica enseñaba, lo excomulgan, le quitan la iglesia allá en el estado de Oaxaca, en Ucila, Oaxaca, y él con todo su corazón recibe a Cristo y publica las buenas nuevas. Total que creo que 250 personas o 500 personas, no recuerdo bien, se bautizaron en esa ocasión. Él las bautiza y se salen como protestantes de lo que Roma enseñaba. De ahí en adelante él inicia, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra de Dios como predicador, como maestro. Y yo lo conocía al reverendo Luis Pacheco Carrillo en el año en que yo me convierto en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En 1982 yo fui a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a una fiesta de fin de año y fin de curso, que también allá los jóvenes estudiantes estaban también graduándose. En ese tiempo el reverendo Luis Pacheco Carrillo estaba con un movimiento llamado Las Buenas Nuevas de Jesucristo, que lidera el reverendo Arturo García. Él enseñaba allá por 3 meses, cada fin de año enseñaba. Y cuando yo me convierto en el año 82, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador,
Al año siguiente, octubre, noviembre y diciembre, también ingresé como alumna a ese lugar. En ese tiempo le llamaban aposento, donde era un lugar donde se ayunaba por los 3 meses, se oraba y se tenía estudios bíblicos. Él fue mi maestro. Cuando yo salgo de ese lugar en enero del 84, fui enviada a Poza Rica, Veracruz, a un poblado llamado Zacate, Colorado. Allí inicié mis primeros pasos en el Evangelio, sin conocer exactamente lo que era Jesucristo, el Espíritu Santo. Yo empecé a caminar leyendo la Biblia, orando y ayunando, porque era lo que nos habían enseñado en el aposento durante 3 meses en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una vez que yo inicio como predicadora, la verdad a mí lo único que yo sabía era orar y ayunar y publicar las buenas nuevas. Pasó el tiempo y el hermano Luis Pacheco Carrillo inicia un instituto llamado Los Negocios de mi Padre en el poblado de Huixcolotla, Veracruz. Me parece que es en el año 1986. Ese fue el primer instituto. Así es. Y ese fue su primer nombre. Así es, ese fue el primer nombre del Instituto Luis Pacheco Carrillo que hoy lideramos nosotros. Tengo una pregunta, aparte de formulada. ¿De dónde proviene el instituto? ¿O cómo es que ellos emplean ese programa? El nombre se lo dio precisamente el hermano Luis Pacheco Carrillo. Él en su corazón siente el deseo de seguir enseñando a otros jóvenes, a hermanos y hermanas que se prepararan con el propósito de publicar las buenas nuevas de Cristo. Y entonces él inicia en ese poblado de Huixcolotla, Veracruz, en este año aproximadamente 86. Y él inicia como maestro. Hace como 38 años. Aproximadamente, así es. Entonces, él inicia como maestro y él estuvo 86, 87 y en el 88, él fue llamado a la presencia del Señor. Y entonces el trabajo que él había iniciado no era posible que se quedara abandonado. Era importante que alguien más siguiera, continuara ese trabajo. Ese legado, exactamente. Porque había como alumnos, en ese tiempo cuando él inicia, él tenía como unos 20 a 30 alumnos. Y cuando él fue llamado a la presencia del Señor en el año 88, no había. Y mi esposo Pedro Ramírez y yo, ¿verdad? En ese tiempo no éramos pastores como tal, aunque yo antes de casarme sí fui como pastora. Él era evangelista, misionero. Pregunta, yo he oído cuando dice pastores ordenados. Sí. No, o sea, es la respuesta, no eran pastores ordenados. Así es, no éramos pastores ordenados, ¿sí? Porque él se movía como evangelista y como misionero. Aunque les decía, cuando yo inicié, sí fui una pastora en Poza Rica, Veracruz, allá en el poblado de Zacate, Colorado. Al casarme con mi esposo, ¿verdad? Yo uní ese ministerio con el de él y empezamos a hacer la obra evangelizadora igualmente. Pero cuando fallece el hermano Luis Pacheco Carrillo, se nos indicó el movimiento que ahora liderea nuestro hermano Víctor Campos Primo. Él estaba siendo liderado precisamente por el hermano Luis Pacheco Carrillo con otros 5 pastores adjuntos. Uh-huh. Pero cuando él ya no estuvo, tomó el liderazgo el pastor Fernando Morales Valdivia. Y ellos, conjuntamente con el pastor Elías González Picón y otros pastores, nos indicaron a mi esposo y a mí que debíamos continuar con el aposento, llamado en ese tiempo Los Negocios de mi Padre, que también eran de 3 meses, pero era un aposento interno,
Ningún joven salía, ningún estudiante salía y todos permanecíamos por 3 meses orando, ayunando y con estudios. En ese tiempo ingresamos a otro maestro más, que fue el pastor Víctor Campos, precisamente, mi esposo y yo. Éramos los 3 maestros que en ese tiempo dábamos clases. También tengo la otra pregunta, que de ahí hasta cuántos más volvieron a hacer antes de iniciar las preguntas que tú tienes también. Pero de ahí se hicieron más institutos o más escuela, o hasta a qué año fue que ya no le siguieron o ya no tomaron ese Servicio al Señor. servicio. Ese servicio de estar en Huixcolotla, Veracruz, dando clases, duró 3 años más, a mi responsabilidad y con la de mi esposo. Todavía tenía el nombre de los negocios de mi padre, pero no era un instituto como tal. Hoy lo tenemos, Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo. En ese tiempo, en el año 90, por circunstancias de mi persona como madre, como esposa, ¿sí?, yo tuve que retirarme un poquito porque mis hijos me necesitaban, el hogar me necesitaba, pero mi esposo continuó dando clases en 91 y 92 con el pastor Víctor Campos, el pastor Aurelio Castillo, Marcelino, que eran invitados en ocasiones. Y después, por circunstancias que desconozco, se detuvo ese trabajo. Y después, cuando ya mis hijos fueron más adolescentes, nuevamente Dios puso su mirada en mí y me empezó a mostrar que yo era la que debía seguir este trabajo. Y en mi corazón surgió el deseo de continuar este trabajo de enseñanza de las Escrituras. Y entonces, con el nombre de los negocios de mi padre, por primera vez se hizo un diplomado en el poblado de San Felipe de la Peña, Oaxaca, donde pastorea el hermano Víctor Campos Primo. ¿Y ese en qué año fue? Ese fue en el año 1992, me parece, 94 o 92, por ahí. En ese tiempo iniciamos con el diplomado. Buscando la excelencia en el ministerio, así se llamó el diplomado. Y lo llevamos por 3 meses también. Y sí fue mucha gente, ¿no? Sí. Sí recuerdo que fue mucha gente. Sí, esa primera ocasión del diplomado Buscando la Excelencia en el ministerio, se reunieron cerca de 80 pastores, que eran pastores ya como tal, tenían iglesia, pero necesitaban o en su corazón deseaban aprender más. Y ahí fue donde dije, bueno, Señor, pues voy a conseguir otros hermanos pastores o maestros, claro, que apoyen esta labor, esta visión. ¿Y no tendrá fotos, no tiene fotos de ellos? Ahorita no las traigo conmigo. No, pero sí los tiene. Sí. Le vamos a decir a la producción que ahí en el podcast, ¿verdad?, ponga una foto ahí para que veamos esa historia. ¿Alguna? ¿Tenías otra pregunta ahí? Sí, bueno, qué bueno, vemos cómo surge. Primeramente nace en el corazón de Dios y puesto en el corazón de un hombre, ¿no? Sí. Y después puesto en el corazón de una mujer, que es usted, porque usted le dio la continuidad. Así es. Pero entonces ahí comenzamos como los negocios de mi padre, la excelencia en el ministerio, y entonces cómo surge el cambio de nombre a Instituto Luis Pacheco Carrillo. Sí, esa es una buena pregunta, porque estábamos viendo con los maestros que ahora me acompañan, sí, que es el pastor Pedro Yair, que es uno de mis hijos, nuestra hermana Keila Ramírez, que también es mi hija, la mayor, y otros pastores que me acompañan, ¿verdad? Hemos invitado a otros pastores también como maestros que han venido a apoyar, ¿sí? Entonces, pensando en qué nombre establecer para registrarlo en Gobernación, pensando y orando, vimos la necesidad de que los negocios de mi padre
estaba bonito el nombre y era respetable, pero vimos también el deseo de nuestro hermano Luis Pacheco Carrillo de cómo es posible de que él, siendo el fundador, por decir algo, no estaba siendo representado, y era necesario que él también continuara su legado, aunque sea a través de su nombre. Era importante mencionarlo, honrarlo, porque aunque ya está con el Señor, era importante darle la honra, porque en su corazón él, ¿verdad?, fue el iniciador, por decir algo. Y yo pensé y dije, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es Dios. Por lo tanto, vamos a ponerle Instituto Teológico, porque Teos es Dios y Logia es enseñanza acerca de Dios. Entonces vamos a enseñar a Dios, vamos a enseñar, ¿verdad?, un poco, ¿sí? Aunque Dios es infinito y nunca lo podríamos definir, ¿sí?, ni conocer tal cual, porque Dios es eterno, es grande. Pero vamos a aprender más de Dios. Entonces vamos a ponerle Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo, honrando el legado que él nos deja, y también, ¿verdad?, a un gran hombre que era temeroso a Dios, y ahora lo recordamos. Sí, bastante. Lo recordamos. Sí, hermana, qué tan importante de verdad es conocer toda esta historia, muy interesante. Pero una pregunta, hermana, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Porque toda institución tiene una misión. Así y una es. visión. Así es. Quiero pensar que el instituto también cuenta con una misión. Así es. Bueno, la visión del instituto, ¿verdad?, está fundada en el texto de segunda de Timoteo, cuando Pablo habla a Timoteo y le dice: Timoteo, queremos que tú, ¿verdad?, traces bien la palabra de Dios. Procura con diligencia, Timoteo, ¿sí?, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que enseña bien la palabra de verdad. Y entonces, esa es nuestro texto, ¿sí?, como base que hemos utilizado, enseñar la palabra del Señor tal como está escrita, sin dogmas, sin doctrinas, sin herejías, y que cada estudiante que se prepare en este lugar sea enseñado así, de la mejor manera, para que también él enseñe a sus demás generaciones. Esa es la visión. Sí. Preparar gente que trace bien la palabra Así de verdad. ¿Y la misión cuál sería? La misión es conquistar los corazones de los perdidos y hacer, ¿verdad?, obediencia a la palabra que dice: id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden, bautizándolos, hacer discípulos, ¿verdad?, para cumplir la gran comisión. Esa sería la misión del Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo. Entonces nosotros como estudiantes tenemos una grande responsabilidad de trazar bien lo que es la palabra del Señor y llevarla a cabo tal y como es la palabra del Señor. Es una responsabilidad principalmente que cae en los que están al frente, en los que dirigen, en los directores, pero también en los que estamos estudiando. Así es. Porque somos nosotros los que vamos a llevar a cabo la gran comisión, y por lo tanto tenemos que prepararnos para poder trazar bien la palabra del Señor. Y se está grabando esto porque queremos todas esas inquietudes que nosotros tenemos, porque también como comentábamos hace ratito, y quién nos invitó y todo, ¿no? Yo creo que ahí al ratito vamos a tener ese punto. Pero estamos grabando porque tenemos el interés, ¿no?, de que la gente se prepare también. Tenemos el interés que la gente se vaya preparando, porque cuando venimos o cuando yo vengo al instituto, empiezo a aprender cosas nuevas que el Espíritu Santo me está indicando, cosas que no sabía, cosas que tal vez, como decía ese ratito, estábamos transgiversando, ¿no? Estábamos fuera de contexto de la palabra, y la verdad que es muy importante. O sea, la visión que desde que tenía el hermano Luis Pacheco, ¿no?, cuál era la visión de no enseñar como
enseñar algo que no venía dentro de la palabra. Ujú. Y yo creo que, bueno, en lo particular lo que estoy entendiendo, hermana, Así es. que podamos seguir entendiendo, seguir aprendiendo de lo que Dios nos quiere hablar en estos tiempos, ¿verdad? ¿Tienes otra pregunta ahí? Claro que sí. La siguiente pregunta, creo que es con respecto a lo que estamos platicando. ¿Cuál es la finalidad del Instituto Luis Pacheco Carrillo? ¿Cuál es la finalidad que se persigue al estar aquí? La finalidad es una pregunta emocionante porque ahora el Instituto Luis Pacheco Carrillo está girando conforme gira también el mundo, ¿sí? Todo el mundo y el ser humano va evolucionando. El instituto también tiene que evolucionar y por lo tanto no tiene un fin como tal. Yo podría contestar, ¿sí?, que cambiar el corazón de cada hombre y mujer que se prepare para que reflejen a Cristo Jesús. La finalidad del Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo es eso, la transformación de los hombres y mujeres para que reflejen a Jesucristo como su Dios y Señor y vivan la palabra que estamos aprendiendo, pero que la hagamos real y que la gente vea en nosotros a Jesucristo como el Rey, como Dios y como Salvador. Esa es una de las finalidades. Tal vez, hermana, en este momento hay muchas personas que están motivados o quisieran ingresar en un instituto. Sí. La pregunta sería, ¿cuál requisito o qué se requiere? ¿Hay un llamado o qué se pide para poder formar parte de un instituto? Sí, como toda institución, el Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo tiene requisitos y uno de los principales requisitos es ser llamado por Dios, porque si tú no eres llamado por Dios, ¿sí?, vas a fracasar. En la primera prueba, en la primera circunstancia que nos viene a nosotros como predicadores, como maestros, como pastores, tenemos que pasar por pruebas, por luchas, por fuego. Si no somos llamados al ministerio, al servicio a Dios, vamos a fracasar. Entonces, uno de los primeros requisitos es ser llamado por Dios, ¿sí? Tener la pasión, tener la inquietud, tener el amor hacia las almas perdidas para que podamos hacer un trabajo excelente. Amén. ¿Qué ha visto? O sea, tenemos en claro del instituto y todo, pero yo en particular, ¿usted qué ha visto? Porque yo creo que Dios, desde tomar ese riesgo, desde tomar esa decisión de formar a personas, porque estamos formando, sí, así formando es. Personas cristianas, formando ese carácter, formando la fe. Y yo creo que Dios también usted ha visto algo más. Sí. Yo quisiera que nos compartiera en su corazón qué es lo que Dios le ha enseñado a través de estos años y a través del ministerio y de la gente de la República Mexicana y de las iglesias que se está usted pastoreando. Quisiera ver qué es lo que ve con este instituto, hasta dónde va a llegar, hasta dónde quiere llegar y qué es lo que Dios quiere revelarse o glorificarse. No sé si es la pregunta, pero quisiera yo saber eso. Sí, bueno, lo que yo he visto es que hay mucha necesidad. Bien claramente la Biblia dice, Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, necesitamos preparar hombres y mujeres capaces que se arriesguen hasta dar su vida por Cristo, de ir y pregonar, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo lugar, a todo valle, a todo collado. Pero también otra cosa que yo he visto, aparte de que son pocas las personas decididas, porque el materialismo de este mundo, ¿verdad?, ha empañado la visión de muchas iglesias, de muchos pastores, y solamente nos enfocamos a ver la necesidad que existe en mi iglesia, pero no estamos viendo lo que Jesús veía. Y Jesús veía a gente con gran necesidad de salvación y de perdón, con gran necesidad de ser transformados de corazón, alma y cuerpo, porque mucha gente se está perdiendo en el infierno y necesitamos amar el reino,
Necesitamos un despertar. Amén. Necesitamos a alguien que se levante y diga, yo también estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Si Él la dio por mí, yo también la puedo dar por Él. ¿Y cómo lo haríamos? Despojándonos de este viejo hombre, de esta vieja mujer, y haciendo la obra que Jesús nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Enfocarnos a que hay almas que necesitan escuchar el Evangelio, las buenas nuevas, y que salgamos de nuestros lugares de confort y que vayamos, ¿verdad?, a las calles, a los campos, a las playas, a los parques, a lugares donde hay gente que necesita ser transformada por el poder de Jesucristo. Yo tengo una de las experiencias de estar participando en los diplomados y todo. Algo que una vez ministró, y ahorita con lo que usted está diciendo de que estamos cegados o muchas personas han estado cegadas, una vez nos ministró de un colirio en los ojos. Sí, la iglesia. Cuando personalmente estábamos ahí en el diplomado, y la hermana Patti empezó a ministrar personalmente, y yo recuerdo que llegó conmigo y oró y decía, Señor, ponle colirios en los ojos para que él pueda ver más. Yo creo que también por eso. Wow, ¿verdad? Pero es algo que la verdad, lo que usted está diciendo, por eso yo le decía, ¿cómo ve o qué es lo? Yo creo que cuando Dios nos da un sueño, lo podemos ver claramente, ¿no? Claramente qué es lo que queremos, claramente qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que vamos a ver, o que un grupo de personas que están predicando el Evangelio. Y yo veo de parte de Dios que usted está capacitando a generaciones y le está dando, no nada más a esos pastores, esos 80 pastores que estaban en ese año, en 1900 y fracción, sino que está alcanzando también a generaciones nuevas. Allá ahorita en el salón de clase hay un chico de 17, 18 años y que está siendo enseñados por parte de ustedes como maestros. Gracias. Y es algo que yo he estado viendo dentro del instituto. La verdad me llena de gozo porque puedo ver cómo Dios nos está usando también en diferentes maneras, porque aprender la palabra no nada más es para el que está como un pastor, sino es para un académico, para una persona que está en el campo, para una persona comerciante, es para todos. El aprender de la palabra de Dios es llenarse de él y poder transmitir o poder generar luz a través de Cristo en nuestras comunidades, en nuestro lugar de donde nosotros estamos radicando. Amén. ¿Tenías otra pregunta, Sí, Chelio? antes de pasar a la siguiente pregunta. Pero antes quisiera yo también, que ustedes son alumnos también, y quisiera una de las experiencias que también hayan tenido dentro del bueno, antes de instituto. pasar a la siguiente Sí. pregunta, primeramente quiero hacer este comentario acerca de que lo que yo percibo y puedo ver en usted es que es una persona, como lo dijo Marcos, que ha estado enseñando a generaciones. Gracias. Han pasado generaciones, ahorita somos una nueva generación y creemos que vendrán nuevas generaciones. Así es. Porque el instituto, lo decíamos, no tiene un fin. Porque imagínate, haciendo cuentas, ¿no? Desde que se convierte nuestra hermana Patti, ya existía, bueno, siempre ha existido los discipulados, ¿verdad? Pero en lo que se va formando fue desde el año de 1983. 82, Así es, 83, así es. Y ya viene pasando, ¿qué? Una generación de 40. Han pasado muchas generaciones. Muchas generaciones. Entonces, es algo maravilloso que no... O sea, ahí es donde vemos el llamado de Dios. Ahí está el llamado de Dios. Así es. Y algo impresionante que ha pasado en mi vida, primeramente, como le decíamos, es que Dios me hizo el llamado para poder estar aquí. Y yo creo que personalmente, y me imagino que también ustedes han pasado por diferentes circunstancias, que si no tuviésemos el llamado de Dios en nuestra vida no estaríamos aquí. Ha habido una infinidad de cosas, motivos que quizás nos han hecho pensar, no vale la pena, desiste, abandona, tantas cosas, pero es mayor el llamado que Dios nos ha hecho. En mi vida es mayor el llamado que Dios me ha hecho a todo lo demás. Porque la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces, estando aquí en el instituto, Dios ha hablado en mi vida, Dios está transformando mi vida,
pero sobre todo Dios me está preparando, capacitando para que yo a su tiempo, en su momento, pueda trazar bien la palabra. Amén. Y no tenga de nada de qué avergonzarme, como dice la palabra del Señor. Amén. Perdón, sí. Entonces, mi mayor reto, experiencia es, primeramente, como dice la palabra, presentarme a Dios como un obrero aprobado, Amén. que traza bien la palabra de verdad. Amén. Gloria Lalo a Dios. quiere darnos una experiencia. Lalo sí tiene mucha experiencia ahorita con ellos. Bueno, una de las cosas, el motivo, o sea, de venir al instituto, de quererse preparar. Perdón, déjeme comentarle que Lalo ha sido nuestro líder de jóvenes y has visto todos esos cambios, ¿eh? O sea, sí, yo sí soy testigo que tú has visto las enseñanzas que se han dado ahí en Huixcolotla. Yo creo que también sabes, porque creo que tú estabas... Empezamos hace ya muchos años, no sé si en el Pero sí 90 y tantos. tenías el conocimiento de ahí del instituto ahí. Sí, de los aposentos. No me tocó la experiencia de los aposentos, pero sí me tocó estar viendo, parece que era cada mes, cuando estaba el pastor Víctor, el pastor Marce, no recuerdo, el pastor Aurelio. Cada mes ibas. Cada mes estábamos viendo, pero desconozco cuál fue el motivo que se dejó y pasó mucho tiempo. Y pues mira, aproximadamente llevo 33 años en el Evangelio y hoy Dios me da la oportunidad, el privilegio de volver a retomar, porque ya se había quedado atrás. Así es. Y Dios tiene un propósito, yo creo que Dios tiene un llamado, como lo que estamos diciendo que es un llamado. A veces no entendemos, ¿no? Sí, ¿Qué estoy sí. haciendo aquí? Como dice el hermano, ha habido momentos en los que Difícil, tal vez ¿no? tú tienes un montón de actividades, trabajos y situaciones, ¿no? Pero hay algo dentro de tu ser que te motiva a seguir hacia adelante. Si ustedes no lo saben, a veces nos hemos hablado y hemos dicho, no, pues ya vamos a tirar la toalla, ¿no? Bueno, no, pero sí, a veces, como nos decía ahorita, y bueno, no es porque lo... No, sí, no- sí llega, lo sé. Pero si hemos estado, oye, vas a ir esta vez al instituto y dice, eso como que ya no sé si... Hay mucha tarea. Pero Dios nos ha fortalecido, ¿no? O sea, como hablabas tú de llamado, ¿no? Dios nos está formando, ¿verdad? Exacto. Y Dios nos está formando, perdón, y siento que estamos aprendiendo para la gloria de Dios, y siento que estamos asentando bases y estamos aprendiendo la palabra Como nunca con antes en conocimiento, nuestras vidas, como no yo lo digo. habíamos hecho, porque es importante que tracemos bien la palabra, como lo que estaba comentando el hermano. Es importante porque ahora sí, a veces nos paramos enfrente, hablamos, pero si no tenemos una base y una vida también que sustente esa base, Así es. entonces no, ya tenemos una gran responsabilidad. y sobre todo que en cada situación que hemos pasado, hemos vivido, Dios nos ha demostrado que está con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Está demostrado. Perdón, estamos entrevistando a nuestra hermana Pati, que Nos estamos terminando ante nosotros a lo que último. estamos No, pues, acabando. están participando en sus experiencias, Ah, ok. ¿no? Como alumnos. Sí, como Dios alumnos nos ha que- demostrado Bendito que está Dios. con nosotros y que está Así y es. seguirá estando con nosotros. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es la tenías otra pregunta ahí? Pero no dejamos terminar a Lalo su perdón. experiencia. No, pues eso, o sea, ahorita estamos apoyando al pastor en la iglesia y creo que ha sido de bendición. Los Amén. hermanos creen, que me lo han comentado, que ha sido de Sí, bendición. sí, la verdad que sí. Y queremos seguir. para la Amén, gloria de Dios, así ¿verdad? es. Amén. Bien, ya para ir cerrando, terminando, queremos hacerle la última pregunta. Viendo las experiencias, viendo todo, cómo surgió, viendo que nació en el corazón de Dios, después en el corazón de un hombre, después pasó a usted, queremos preguntar qué representa el instituto para usted. ¿Qué representa? Nosotros hablábamos acerca de que hemos tenido retos, complicaciones, pero en todo ello el Señor ha estado con nosotros. ¿Qué representa el instituto para usted? Quizás qué retos ha tenido, qué complicaciones ha tenido, pero quiero caer a la conclusión en que Dios ha estado con usted porque la tenemos hoy aquí. Amén. Gracias. Dios ha estado con usted, con su familia, en su matrimonio, en su ministerio, porque somos sus alumnos. Lo Amén. podemos decir, somos Sí, sí, alumnos, sí. una nueva generación. Así es. Entonces, ¿qué representa el instituto para usted? Yo creo que es muy importante, ¿no? Ver paso a paso lo que el instituto representa. Les decía que hubo un tiempo en que yo me dediqué al hogar. No que dejara de predicar, porque en ese tiempo ya, gracias a Dios, estábamos como pastores en la Ciudad de México
en la iglesia Monte de los Olivos. Y en ese tiempo yo tenía 4 niños de 7 a 10 años, por decir, a 12 años. Y yo empecé, ¿verdad?, a enseñar en la iglesia. Empecé a dar clases a las mujeres, a los jóvenes, dominicales, enseñábamos cantos, enseñábamos un poco de todo. Pero entonces Dios llega a mi vida y me dice, me pone Dios su mano y me dice, no vas a poder hacerlo más hasta que yo te diga. Entonces yo me quedé pensativa y le dije, Señor, pero yo sí quiero enseñar, yo sí quiero avanzar, yo no quiero quedarme así estancada solamente dando cultos y enseñando en la iglesia. Yo quiero más. Y el Señor me dijo, no, dedícate a tus hijos. Y me puso su mano. En ese tiempo cuando sucedió eso, Samuel, mi hijo pequeño, tenía 2 años, 4 años, 6 años y 8 años, la mayor. Y entonces yo le dije, Señor, faltan muchos años, porque Dios me dijo, hasta que tus hijos sean grandes, harás todo lo que tú quieres hacer. Y yo vi al cielo y dije, Señor, faltan muchos años. En ese tiempo, Dios me permitió empezar a estudiar y me preparé estudiando el ministerial, luego una licenciatura y ahorita estoy estudiando una maestría. Y entonces fue haciéndose en mi vida, ¿verdad?, un anhelo por Dios. Que no solamente yo lo amara, que no solamente enseñara a amar a mis hijos, a Dios. Yo quería que todas las personas que estuvieran a mi alrededor amaran y conocieran a Dios como yo lo empecé a conocer. Resulta de que cuando mis hijos crecen y los años pasaron como un abrir y cerrar de ojos, yo seguí, ¿verdad?, con los diplomados, ya estábamos con los diplomados, seguí, hasta que me eligieron en una junta general de pastores de nuestra asociación Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo, a la que pertenecemos. En esa junta me eligen como directora nacional de nuestro movimiento para que yo fuera la representante de este instituto que se formó. Dejamos de hacer los diplomados y empezamos con el Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo. Y allí fue cuando en mi corazón empecé a desear conocer realmente al Dios Todopoderoso que yo sirvo. Y Dios empezó a formar en mí un carácter determinado, un carácter decidido, y empezó a trabajar también en mi esposo y en mis hijos el deseo de apoyarme. Por eso fue que ahora, ¿verdad?, tengo a la familia apoyándome, a mi esposo apoyándome, y todos mis hijos me apoyan en esta labor educativa, junto con otros maestros que yo invito. Y entonces la representación que ha tomado el instituto para mí es mi pasión. Estoy apasionada, ¿sí?, de enseñar, de transmitir quién es Dios. No solamente teológicamente, no solamente como una teoría, porque eso se olvida. La Biblia misma dice, la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Yo estoy apasionada por enseñar, ¿sí?, a nuevas generaciones, y que esas nuevas generaciones se enamoren del Cristo vivo y que representen a un Dios verdadero y todopoderoso, que mueve montañas, realmente las mueve. A pesar de que estemos en valle de sombra y de muerte, podamos vivir la palabra de Dios que dice, ¿verdad?, no temeré mal alguno, porque Jehová Dios está conmigo. Entonces, eso es lo que representa para mí Dios a través del instituto. Yo lo quiero manifestar.
yo lo quiero, ¿verdad?, hacer representativo a las naciones, a la gente, que conozcan a un Dios verdadero, no una teoría, no unas letras, sino que Dios se haga un rema en sus corazones, que se haga real en sus corazones, que se apasionen por Dios. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad?, que el instituto sea representativo y que así se viva, y que los estudiantes que salgan y se gradúen de esta institución sean para las naciones el representante de Dios, y que vean a Dios y que vivan y que quieran vivir como se vive, como ese joven vive, como esa hermana vive. Yo quiero vivir así porque tienen a Dios en su vida. Entonces, el propósito del instituto no solamente se queda estudiar y aprender. Queremos también formalizar una escuela donde los niños desde el kinder, el escolar, la primaria, la secundaria, crezca. Puedan ser formados, ¿no? Puedan ser formados. Allá en la Ciudad de México tenemos, ¿verdad?, el lugar indicado ya por Dios. Amén. Y queremos hacer de ese lugar una escuela donde un niño pueda formarse, donde se le lea la Biblia. También se le dé clases seculares, que aprendan a leer, a escribir, que sean profesionistas. Ese es el gran reto que tenemos por delante, construir la escuela, construir una escuela, ¿sí?, donde los niños estén siendo formados en una educación recta, en una educación que conozcan a Dios, pero también que lleguen a ser grandes hombres y grandes mujeres en el mundo y tomen posesiones para dirigir este país. Amén. Ese es el reto que está por enfrente, por delante, reto. Y que Dios con su poder nos va a ayudar a lograr. Amén. Y es un reto grande que Dios ya empezó, ¿verdad? Desde que empezaron a hacer los institutos, y yo creo que vamos a verlo. Así es. Porque nosotros hemos sido parte también de la historia. Yo creo que también vamos a lograr ver esta historia también que Dios va a hacer con el ministerio. ¿Tienes otra pregunta ahí, Echele? Bueno, ya para terminar, le damos gracias a la directora, damos gracias a los compañeros, a Eduardo, a nuestro compañero Marcos. Y para terminar, directora, queremos que usted haga la invitación, que invite a las nuevas generaciones, que invite a los jóvenes, que invite a los pastores, a aquellos que sienten el llamado de Dios a que se unan a estudiar este instituto, a que se preparen. ¿Y cuándo va a ser las próximas, que se puede decir, las clases? Y estaba yo yendo también, estaba platicando afuera del programa, de que viene también algo nuevo, ¿no?, para el otro año. Sí, así es. Y quiero que nos dé una pequeña información de todo. Creo que es muy importante que se sepa, ¿no?, que el Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo no se va a estancar, sino que Dios, a través de la pandemia que vino, ¿verdad?, en años anteriores, nos mostró también que es importante publicar esto a las naciones a través de la tecnología, a través del internet, a través de teléfonos, a través de videos, a través de todas las formas que podamos anunciar que existe gente que ama a Dios todavía, temerosa a Dios todavía. Y entonces estamos con el deseo de la escuela, les decía, la escuela secular, para formar a los niños, para enseñar a los niños, para educar a toda la juventud desde preescolar hasta nivel secundaria, en lo secular. Y en lo teológico, ¿verdad? Ahorita tenemos el ministerial, el sabatino en la Ciudad de México, todos los sábados, de todo el año, son 2 semestres que se lleva a cabo allá los estudios, y la modalidad interna, que es marzo, abril y mayo. Cada año lo estamos llevando a cabo. Apenas estamos con el segundo año, este año fue el segundo año por la modalidad interna, y vienen chicos de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca y de la Ciudad de México. Y ahí también permanecemos por 3 meses, en ayuno, en oración, en enseñanza. 5 materias se dan diariamente, se enseñan 5 materias de lunes a viernes, se ayuna, se ora, se canta, se alaba a Dios.
sábado y domingo salimos a servir al Señor en las diferentes iglesias de nuestro distrito. Y sí tiene un costo, claro, porque todo cuesta en esta vida, tiene un costo, y nosotros queremos invitar, hacer extensa la invitación a todos los que nos escuchan y a los que nos están viendo en diferentes partes, que se unan con nosotros, ¿verdad? Que se preparen, que quizá no somos la única opción, pero sí somos la única opción en enseñar temor a Dios, en enseñar amor a Dios, en querer que usted aprenda y entienda quién es Dios, que lo conozca, ¿verdad? Ese es nuestro gran deseo, y queremos formar a hombres y mujeres para el año que viene a través del internet por la modalidad Zoom. Queremos hacer las clases para todos aquellos que quieran integrarse. Estaremos dando la información prontamente, ¿sí? Los costos y también los requisitos que se necesita para ingresar al Instituto Teológico Luis Pacheco Carrillo. Próximamente el año 24 estaremos iniciando en febrero. En febrero en la Ciudad de México iniciamos sabatinos todos los sábados hasta diciembre en la Ciudad de México. En el interno, en la modalidad interna, a partir de marzo, abril y mayo. Terminamos en mayo. Y el foráneo, que es el instituto que ahorita lo tenemos aquí, en este lugar, en Veracruz, estamos a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 6 meses. 6 meses. Junio, 6 meses. De junio a noviembre. De junio a noviembre, sí, ya me acordé. De junio a noviembre. Entonces, también con 5 materias. Las modalidades son 5 materias diariamente. Entonces, pero para el próximo año 25, sí es cierto. Queremos hacer la invitación a que usted, ¿verdad?, busque a su pastor, busque nuestra dirección, y ahí vamos a poner los números telefónicos donde usted puede consultar nuestra página para tener informes de cómo será, cuándo iniciará por Zoom, ¿sí? Queremos hacerlo por internet y están todos invitados. No queremos hacer proselitismo, lo único que queremos es enseñar la palabra del Señor y que usted sirva en el lugar donde Dios le indique que sirva. Ese Amén. Es nuestro gran deseo. Pues vamos a dar finalidad a este programa. Ya oyeron, chicos, la invitación está lista. La mía es mucha y los obreros son pocos. Y yo creo que es tu oportunidad. Si me estás viendo, si nos estás viendo, es tu oportunidad, es tu llamado, y no tienes otra opción más que inscribirte en el instituto y prepararte para lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Ok, nos dirige la oración. Así es, vamos a orar dando gracias al público y a ustedes también, jóvenes, y adelante con Cristo. Gracias. Te damos gracias, oh Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por la eternidad. Pedimos, Señor, que donde quiera que sea escuchada esta invitación, toques corazones de hombres y mujeres que tú llames para que te sirvan en ese reino celestial. Padre, ayúdanos a proseguir adelante hacia la meta que es Cristo. En el nombre de Jesús, en tu mano ponemos todo este proyecto de la construcción del instituto, Padre, de la escuela, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Saludos, Dios les bendiga.